madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. Este es un episodio muy especial porque es la condensación de los principios, premisas e ideas sobre la parentalidad saludable que he compartido contigo en los episodios anteriores, pero expresados de una manera mucho más personal, como si tú te estuvieras hablando a ti misma. Si quieres ser una madre más saludable y construir un mundo más saludable, entonces este episodio te recordará esa elección, tu elección, cada vez que lo necesites. Este episodio se trata de nuestras elecciones. Recuerda que tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Solo necesitas acordarte de acceder a ello, acordarte de elegirlo y de hacerlo con tanta frecuencia que pronto se convierta en tu nueva forma habitual y espontánea de ser. Te invito a tomar una pausa para ti, a relajarte y soltar las ideas de tu mente, y a que simplemente te dejes llevar por las siguientes palabras. Comencemos. Elijo ser una madre más saludable. Elijo liderar a mi familia desde la versión más saludable de mí misma, a la que tengo acceso en este momento. Elijo enfocarme en encarnar yo misma los rasgos saludables que deseo que mi familia adquiera. Elijo practicar la autoconciencia, de manera que pueda conectar más y más con las señales de mi cuerpo, de manera que pueda comprender más y más los procesos de mi mente, y de manera que pueda vivir más y más alineada con el propósito propio y único de mi alma. Elijo tomar plena responsabilidad sobre mi vida, sabiendo que nadie más va a venir a crear la vida personal y familiar que yo deseo, por lo que me comprometo conmigo misma a dar los pasos necesarios para construirla, día a día. Elijo cultivar un diálogo interno compasivo en vez de uno agresivo, manteniéndome anclada a mi intención de expresar mi versión más saludable, aun cuando a veces me confundo y pierdo el rumbo, recordándome que soy un ser humano con un cuerpo y una mente condicionada, que todo lo que sé y hago lo he aprendido y que puedo transformar cualquier cosa aprendida en un aprendizaje nuevo. Elijo recordar que la vida es aprendizaje y que el aprendizaje es un proceso, y que así como mis hijos e hijas están aprendiendo, yo también lo estoy, y mi pareja también. Elijo recordar que yo también estoy en un proceso de aprendizaje de la mano de mi familia. Elijo ser la versión más respetuosa, nutritiva y amorosa de mí misma que puedo ser en este momento. Y elijo ser esa versión no solo para mis hijos e hijas, sino también y especialmente para mí misma y para mi pareja. Elijo recordar que la relación que construyo conmigo misma es la base de todas y cada una de las relaciones que construyo en mi vida, por lo que en primer lugar decido cultivar una relación respetuosa, nutritiva y amorosa conmigo. Elijo recordar que la relación conmigo misma y la relación con mi pareja es el hogar de nuestros hijos e hijas, por lo que decido construir un hogar robusto día a día. Elijo liberarme de cualquier malentendido que me ha llevado a expresar una versión menos saludable de mí misma, para ser cada vez más y más libre, y para mantener libres a mis hijos e hijas de esas ideas confundidas. Elijo aceptar, comprender
y perdonar a esas versiones antiguas y menos saludables de mí misma, que dijeron o hicieron cosas que no se alinean con mis verdaderas intenciones. Y además, elijo dar un paso adelante y hacer todo lo que está de mi parte para reparar los quiebres de conexión asociados a mi actuar, especialmente con mi familia, aunque esos quiebres se hayan generado hace minutos, horas, días, meses o años atrás. Elijo reconectar con mi versión más saludable por el mayor tiempo que pueda y con la mayor frecuencia que pueda. Elijo hacer este trabajo, el trabajo más difícil del mundo, porque yo soy amor en acción. Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.